Bueno, ahora como segundo punto de esta primera unidad tenemos las directrices del abordaje sociopenal en el campo de estudio de la niñez, la adolescencia y la familia. ¿Cuáles son estas directrices? ¿Qué es lo que nos orienta? ¿Qué son las directrices? Las directrices es algo que nos dirige, que nos dice a dónde ir. Y puntualmente, estas directrices que tienen que ver con la justicia, con el sistema, con las instituciones, ¿no es cierto?, nos hablan de que la infancia constituye el resultado de un complejo proceso de definiciones, de acciones, de instituciones y de cambios sociales en los sentimientos, ¿sí? ¿En qué sentimientos? Y bueno, ahora lo vamos a ver dentro de lo que es la presentación que yo les mencionaba, ¿no es cierto?, les va a ayudar a entender de mejor manera de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a hablar particularidades del sistema y, como les decía recién, las directrices. Estas directrices que, como les digo, hablan de la infancia, que es ese resultado, ¿no es cierto?, de un complejo de procesos, porque cuando uno es niño se asumen un montón de situaciones que lo forjan en su vida, que muchas veces los determinan. Entonces, tenemos que ver cuáles fueron las acciones de estas instituciones, de la familia, cuáles son los cambios sociales, cuáles son los mecanismos e ideas que crean, ¿no es cierto?, esta infancia, porque tenemos como una imagen popular o social de lo que es la infancia. Entonces, tenemos que ver cuáles son los mecanismos e ideas que crean el control, ¿no es cierto?, que se pretende hacer sobre esta infancia. Tenemos por eso estas agencias de control social de las que hablan muchos autores. Al mismo tiempo, puede establecerse la hipótesis acerca de que el estudio de este control, por ejemplo, este grupo específico social, que ofrece elementos para entender el nivel general de desarrollo del conjunto del cuerpo social respecto de esta niñez. Y precisamente tenemos que es como un, digamos, cuerpo paradigmático y que hay mecanismos. Estos mecanismos que contribuyen a la creación de este control de esta categoría, que muchos autores llaman categoría infancia, ¿no es cierto?, tiene que ver también con qué factores se le brindan a estos niños. Y uno de los principales factores de socialización y mecanismo, ¿no es cierto?, de inclusión o a veces de exclusión, es la escuela. Ustedes ven acá la escuela de niños y la escuela que también muchas veces, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de cursar sobre todo los adolescentes que están dentro del sistema penal. En este sentido, hasta por lo menos mediados del siglo XIX, la historia de la infancia es la historia de la escuela, organizada desde sus orígenes bajo dos principios rectores, que es la obligación de denunciar y los castigos corporales. Muchas escuelas se basaban en estos castigos, sobre todo cuando estaban internados, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante la educación. Entonces, qué triste esta experiencia humana de niños y niñas. Y precisamente como instrumento de control social, el colegio, la escuela, no puede ser subestimado. Entonces, no todos tienen acceso a esta escuela. Algunos, como decimos, son expulsados de ellas. Y en otros casos, durante mucho tiempo, las formas de control supletorio funcionaron prácticamente en forma indiferenciada respecto del mundo de adultos. Algunas referencias de control específico pueden hallarse en el derecho anglosajón del siglo XVII, pues hay hechos, ¿no?, que nos muestran de qué manera se perfilaba la escuela y de qué manera teníamos a los y las adolescentes en esta situación. Entonces entramos así a lo que es la codificación en el siglo XIX de disposiciones específicas para menores, porque se hablaba del Tribunal de Menores, este primer tribunal que fue en Chicago, también tenemos la foto del Illinois, donde precisamente se trataba de insertar a los y las adolescentes que estaban en conflicto social, que tenían, ¿no es cierto?, situaciones de riesgo, y puntualmente lo que se trataba es de que estas condiciones deplorables en las que se encontraban, bueno, fuera dejada de lado a través de qué, a través de la institucionalización, que lamentablemente no tenía que ver con la comisión de un delito, sino que tenía que ver puntualmente con su situación personal. Y por eso la duración era indeterminada hasta la mayoría de edad. Esto es algo que digamos, que nació a partir de distintas ideas
que tenían a él o la niña, ¿no es cierto?, como un ser vulnerable, entonces íbamos a protegerlo a través de estas privaciones de libertad. Hay una lucha por la mejora integral en la condición de la infancia y hay una lucha de carácter corporativo. Entonces, bajo el nuevo paradigma de promover y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por conquistar condiciones plenas de ciudadanía para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, se consolida entonces en un Estado de Derecho donde, precisamente, si bien se hacía con la intención de proteger, muchas veces se lesionaban estos derechos. Entonces, tenemos luchas y se priorizan generalmente a esta franja de adolescentes vulnerables y vulnerados a su vez por quienes los querían proteger. ¿Cuáles son los pactos que trajeron luz a todas estas situaciones? Y bueno, el pacto o Convención Americana de Derechos Humanos y luego la Convención de Derechos del Niño, y yo digo ya de la niña, porque creo que tenemos que trabajar en esto del género, ¿no? Entonces, una parte considerable de los gobiernos latinoamericanos realiza esfuerzos para incluir y para integrar como punto prioritario de las agendas de los países del respeto de estos derechos a través de programas. Y esta integración también necesita de recursos. Necesita también que sea de carácter multinacional, multisectorial. Por eso hablamos de sistemas. Y la cuestión de infancia y adolescencia debe ocupar un lugar de privilegio dentro de lo que es toda la normativa y sobre todo los recursos para el cambio, ¿no es cierto?, precisamente de estos patrones culturales. Entonces, no me canso de insistir en afirmar que lo que en definitiva necesitamos es un cambio de los patrones culturales en el sentido de este nuevo paradigma de protección integral a los y las adolescentes, que demuestre lo absurdo de pensar la protección de estos sectores más débiles a través de mecanismos que los condena a alguna de las múltiples variantes de segregación e incapacidad. O sea, los y las adolescentes son capaces, pueden y tenemos que potenciar esas capacidades. La lucha por la recuperación de formas democráticas de convivencia social coincide con un nuevo cambio de paradigma, como digo, esencialmente de tipo jurídico-cultural, que atraviesa a los países y lo hace a través de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que reitero y reiteraré durante estas clases, porque es el instrumento internacional que nos ha traído luz y que nos ha traído realmente esta posibilidad de poder incluir en esta institución jurídico-institucional a los y las adolescentes de manera positiva. Entonces, ¿qué es lo importante tener en cuenta? Que tenemos que empezar por cambios en la terminología. ¿Hablamos de menores o hablamos de adolescentes? Y tenemos que a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que nace precisamente y se festeja el 20 de noviembre de 1989, esta convención internacional cancela definitivamente la imagen del menor como objeto de compasión, represión, convirtiéndolo en un niño o adolescente sujeto pleno de derechos. Este es el estado actual de la situación de América Latina, en la que Brasil constituye, no precisamente, uno de los países que en primer término, fíjense, en 1992 ya se cambió su legislación por un código de niñez y adolescencia. Estos instrumentos internacionales han inspirado el cambio legislativo en toda América, ¿no? Y hay investigaciones empíricas que hemos hecho muchas veces de la misma universidad, están publicadas en el Consejo de Investigaciones, que hablan sobre los derechos que la infancia tiene más violados. Y estos derechos tienen que ser recuperados a partir de la acción plena de las instituciones. Entonces, ahora vamos a un tema que me parece importante, que son los discursos que tematizan a los y las adolescentes en este proceso penal. Es otro de los puntos puestos en el programa y que habla del riesgo y la peligrosidad, ¿no es cierto?, que son matices de inteligibilidad para analizar los discursos que precisamente hablan de estos niños y adolescentes como que los determinan. Hablamos de exclusión, pero hablamos de peligrosidad, hablamos de portación de rostro. Y esto es lo que tenemos que tratar de eliminar desde la ciencia, desde precisamente esta forma de ver la adolescencia.
Y puntualmente, los proyectos que existen en nuestro país para cambiar esta ley de responsabilidad, que digo que es desde el año 80, y fíjese que estamos en el 2020, hace 20 años, en el 83, el año que viene, vamos a tener ya también 40 años, ¿sí? 20 años de este nuevo siglo que no se ha podido cambiar, 40 años desde que se reformó por última vez esta ley, que fue para elevar la edad de 14 a 16. Por eso es importante darse cuenta que tenemos que pensar en una legislación que contenga estos principios internacionales, que contenga a esta adolescencia en periodo de madurez, en periodo de crecimiento, pero no para sancionar o punibilizar, sino para darle y empoderarla, ¿no es cierto?, las herramientas para salir adelante luego de estos hechos y no volverlos a reiterar y ser incluidos socialmente. Entonces, ¿qué es lo importante? Que los textos legislativos coexisten, ¿no es cierto?, en todos estos proyectos, concepciones que nos hablan de niños en riesgo. Y yo creo que un poco lo que tenemos que hablar es de niños y niñas que están creciendo y que nos van a dar la posibilidad precisamente de incluirlos de manera integral. Entonces, analizamos los discursos y analizamos qué es lo que nos están diciendo, qué nos dicen estas nociones, estas situaciones. Y puntualmente hablamos entonces, como digo, de peligrosidad, de vulnerabilidad, de garantismo, punitivismo, de progresividad y regresividad, de justicia actuarial y justicia restaurativa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Reflexionar. Los discursos expresados en los proyectos de ley tienen que ver con esto, ¿no es cierto? Con el hecho de que se focaliza en los adolescentes muchas veces el mal social, cuando en realidad ellos son el bien social. Es aquello a lo que tenemos que apostar, como bien dice esta observación, ¿no es cierto?, 24, que vamos a analizar también la nueva observación que reemplaza la observación del Comité de Derechos del Niño, y también la observación que nos habla de los y las adolescentes sobre lo que nos pueden aportar, sobre lo que nos pueden dar. Hay casos, ¿no es cierto?, que transforman las leyes, como es el caso, por ejemplo, de Kevin, ¿sí? Es un chico que en nuestro país, por ejemplo, en el año, creo que fue el 2017, por ahí 2018, mató a otro adolescente de 15 años. Un adolescente peruano que luego fue llevado a su país, ¿no es cierto? No se tomó ninguna medida privativa de libertad, sino simplemente se vio su realidad y se lo sacó de esa realidad que lo llevó a este hecho terrible que no podemos negar que el niño de 15 años que mató también tenía derecho a una vida. Pero de todas maneras, estos casos lo que siempre nos traen es puntualmente el decir, bueno, tenemos que bajar la edad de disponibilidad, en vez de decir, ojo, ¿qué pasa que un niño de 13, 14 años mata a otro o de 15? ¿Qué pasó en su vida? ¿Cómo pudimos prevenir cómo estaba esto? Porque lo que yo siempre digo, no tenemos que sancionar y con eso dar un ejemplo en el caso puntual, sino que tenemos que prevenir que no haya otros niños de 15, de 14 o de 13 que maten a un otro adolescente o a una persona adulta o violen o roben. Tenemos que prevenir a través de una acción responsable del Estado, porque una ley que sancione o que baje la edad no nos va a traer mayor beneplácito, ¿no? Entonces hay matices, existen matices entre las posiciones según la ponderación que se atribuye al contexto social en el que da origen a estos factores que hacen que existan los delitos. Entonces aquí se presentan los antedichos híbridos en los que se concatenan la vulnerabilidad, la vulneración de derechos, la necesidad de una protección especial, la interpretación, ¿no es cierto?, de cómo se debe juzgar a partir de la convención, el hecho de interpelar al Estado para que tome este papel de garantizar políticas públicas de inclusión. Entonces, así se mixturan aquellos que siguen un modelo de protección y que consiguientemente consideran que la responsabilidad debe ser atenuada en consideración a los objetivos y condiciones de vida, como digo, de los y las adolescentes, de las personas que están en esta situación difícil, con problemas de droga, con acceso a las armas, con exclusión social, con exclusión familiar, con falta de vivienda, con falta, ¿no es cierto?, de educación. Entonces, sobre esta situación, tenemos que pensar en que la baja edad no es una alternativa, sino que es una consecuencia nefasta de esta falta de responsabilidad social y del Estado, que quieren poner en los y las niñas
una respuesta vindicativa y no la respuesta que tenemos que tener. Entonces, en esto tenemos un segundo punto, ¿no es cierto? Y vamos a ir a un tercer video luego que nos va a hablar sobre lo que son las distinciones paradigmáticas, adolescentes en conflicto y adolescentes en proceso penal. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Que los y las adolescentes merecen una mirada diferente, merecen que estos discursos que se hacen solamente en muchos casos políticos para ganar adeptos, usando a los y las adolescentes en conflicto social con un problema familiar que muchas veces el Estado pudo prevenir y no dándole lo que le tienen que dar, ¿sí? Dándole prevención y asistencia cuando tienen problemas coyunturales y estructurales. Así que con esto terminamos este segundo video y vamos a ir al próximo